Venga a la mesa de diálogo. Les agradezco por su paciencia al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, y a Manuel Hernández Borboya, reportero en México de Actualidad RT, ambos ya con presencia también en YouTube. Y primero te saludo a ti, Jaime, un abrazo, ¿cómo estás? Querido Vicente, aquí listo, andas muy atareado desde esta madrugada, listo, aquí estamos. Gracias, viejo, y saludo también a Manuel Hernández Borboya. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por aguantarnos. Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues aquí al pendientes de la charla interesante que tuvieron con el maestro Jesús Lemus. Siempre interesante oír sus comentarios. Y un saludo también para Jaime. Ahí te vimos muy activo en la conferencia matutina y pues nos da gusto que te hayas dado una vuelta por allá. Claro que sí, y siempre también importante, pues los temas que de alguna manera ponen en su lugar al presidente y a la oposición. Por ejemplo, estaba viendo, solo para el análisis, porque es un periodicazo para esos que critican al presidente Andrés Manuel López Obrador, muchas veces a lo pendejo, bueno, la gran mayoría de veces a lo pendejo, desde su ignorancia. El gobierno francés, escuchen, le francés se ha obradorizado, le picó ya el veneno López Obradorista a Macron, se López Obradorizó. Por favor, cuidado que el chavismo, el fantasma de Fidel Castro recorre todos los rincones. Nótese mi sarcasmo. El gobierno francés anuncia que 100% del gigante eléctrico EDF volverá a ser estatal. Señoras y señores, tanto han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador de la nacionalización del litio, de buscar la soberanía energética del país. ¿Qué dirán los conservadores de estas cosas que ocurren en Francia, o de un Joe Biden que le pide a las empresas del petróleo que por favor no la chinguen, que le ayuden a no subir los precios en medio de una crisis en Estados Unidos? Mi querido Jaime, dame tu opinión de la obradorización de Francia. Sí, hay que tener en cuenta que esta decisión impensable en un Emmanuel Macron hace, qué sé yo, un año, 2 años, pues se hace realidad hoy. Hay que tener en cuenta que Emmanuel Macron ya había visto venir esta crisis apurada por la guerra en Ucrania y se había enfrentado a una presión cada vez más creciente por las facturas que pagan los ciudadanos franceses. Lo mismo que ocurre con los españoles, que eso sí han sido incapaces de quitarse el yugo de Iberdrola. En este caso, Macron decidió lanzarse en su campaña prometiendo que iba a poner en orden el sector eléctrico y efectivamente, como tú dices, hoy ha anunciado que tiene el gobierno, su gobierno, la intención de lanzarse por el control del 100% del capital social de esta empresa EDF, que es la Électricité de France, con el objetivo de reforzar la independencia energética de este país. Insisto, pero al mismo tiempo digamos, hace este anuncio, pero al mismo tiempo dice que mientras se hace con el control de esta empresa, va también a apurar el paso para salir de la dependencia de los combustibles que no favorecen la lucha contra el calentamiento global. Esto es una lección para todos los gobiernos de Europa. Como tú bien dices, pareciera que el fantasma del socialismo recorre Europa. Los alemanes resucitan la industria nuclear, los austriacos resucitan el carbón como fuente de energía y todo al final se traduce
¿Te acuerdas cuando los vocingleros del neoliberalismo aquí en México decían, no, Andrés Manuel está loco, ¿cómo es posible si en todo el mundo ya no apuestan por esas energías que son sucias? Pues mira, ¿quién iba a decir que un personaje como Emmanuel Macron, que se define a sí mismo como ultraliberal, iba a adoptar esta medida impensable hace apenas 2 o 3 años, querido Vicente? Qué dolor para la derecha seguramente entender lo que está ocurriendo en el mundo y que Andrés Manuel López Obrador ha demostrado estar un paso adelante, ¿no? Pues es consecuencia del derrumbe del modelo neoliberal en el mundo, que pues parece que muchos opositores y sectores de derecha en México no se han enterado todavía de este derrumbe del modelito que prevaleció durante varias décadas. Y creo que hoy, pues muchos de los que seguían promoviendo hasta hace unas pocas semanas la privatización del sector eléctrico en México, como los personajes estos del lobby energético, que tienen una gran resonancia y presencia en los medios corporativos, medios oligárquicos, afines a los intereses de estas privatizaciones, pues deben de cavar un hoyo para esconder la cabeza, porque todos sus argumentos que estaban tratando de posicionar durante la discusión de la reforma eléctrica, pues se han venido abajo una tras otra. Es decir, no les han bastado episodios como el apagón que hubo en el norte del país, en el que la CFE tuvo que intervenir para pues, salir a rescatar a buena parte del norte de México de un apagón bastante grande como el que vimos hace un par de años, sino que pues estamos viendo lo que está sucediendo en Francia, estamos viendo lo que pasó también hace no mucho con la quiebra de varias empresas eléctricas en Reino Unido, donde el mamarracho de Boris Johnson ahorita está sufriendo también pues los estragos de estar alentando un conflicto bélico en el este de Europa entre Ucrania y Rusia. Boris Johnson fue el principal o uno de los principales personajes que boicotearon las negociaciones de paz entre estos dos países y que ahorita pues trae el agua al cuello con escándalos políticos, con la renuncia de 30 altos funcionarios de su gabinete y con el incremento de los precios en los energéticos y también en los alimentos, que lo está poniendo, como dice la BBC, contra las cuerdas. Entonces vemos que en Europa pues están dando una serie de reacciones, de episodios, que pues se han estado advirtiendo ya desde hace un rato, pero en este negacionismo de los liberales, de los neoliberales, pues parecía que muchos de estos acontecimientos que estamos viendo manifestarse con fuerza, como si hubieran sido inventos de socialistas o de chairos comunistas, retrógradas que están a favor de las energías fósiles y todo este discurso, esta perorata que se les ha caído de una manera precipitosa y que evidencia mucho pues el acierto o el buen ojo que ha tenido López Obrador para reposicionar temas como la refinación. Si hoy México no tuviera esta capacidad de refinación, sobre todo de manera inmediata con la compra de Deer Park, entre otras cosas, es posible que los índices de inflación estuvieran aún mayores, ¿no? Entonces creo que todo lo que está pasando en el mundo evidencia mucho ha puesto en evidencia muchas de las peroratas ideológicas que nos han tratado de repetir hasta el cansancio en los grandes medios corporativos. Así es. A ver, Manuel, a ver, Jaime, hoy no le insistí al presidente porque lo respeto y además entiendo lo que está en juego. Hoy el presidente, no sé tú qué pensaste, Jaime, habla de dignidad, de ir a plantearle algo atrevido, una propuesta atrevida, dice el presidente, tiempos de tomar decisiones atrevidas a la Casa Blanca, Joe Biden, sobre el tema migratorio. Al planteamiento que le hago de qué se le puede negociar a Joe Biden en este momento histórico, con todo parece indicar el presidente de México con el sartén por el mango, creo que el presidente podría dar un campanazo en su visita a la Casa Blanca, aunque yo mencionaba que pues siempre está el tapón, la zancadilla en el Congreso, tanto de demócratas como de republicanos. ¿Tú también lo ves con esperanza esto que dijo el presidente?
Aló, aló, ¿me escuchan? Ok, yo comparto, yo creo que el gran problema, querido Vicente, como tú bien señalaste, sigue siendo el Congreso. Porque, mira, vámonos por partes. Yo creo que efectivamente nunca como hoy un presidente de México había tenido la sartén por el mango para demandar, solicitar de manera respetuosa avances en el tema migratorio. Pero además no es un capricho, no es un capricho. El presidente ha dicho que es hora de ser audaces, que se tiene que ser audaces, pero hay que tener un enorme cuidado y saber distinguir entre lo que es audacia y lo que es temeridad. Temeridad fue, por ejemplo, la de Felipe Calderón, que por ser tan temerario se estrelló precisamente contra el Congreso a la hora de ir a exigir en un pleno del Congreso de Estados Unidos que se controlaran el contrabando de armas. Evidentemente, esta temeridad de llegar al pleno del Congreso y con gritos y sombrerazos exigirlo, pues nada, le dieron con todos los republicanos y regresó con la cola entre las patas Felipe Calderón y no consiguió absolutamente. Yo creo que el presidente López Obrador llega ahora a Estados Unidos en un contexto completamente distinto. Digamos, las variables a tener en cuenta de este encuentro el próximo 12 de julio son las siguientes. Uno, el presidente Biden está más débil y cada vez más solo que nunca. Se está gestando una revuelta al interior del Partido Demócrata que se han impacientado con esta debilidad del presidente a la hora de reaccionar contra las masacres que se han dado en Chicago, que se dieron en Texas. La gente está ya realmente enfurecida con esta tibieza con la que ha respondido desde su punto de vista el presidente Joe Biden. Entonces, hay también una creciente impaciencia de hispanos que han votado tradicionalmente al Partido Demócrata y que ahora están volteando la mirada hacia el Partido Republicano, específicamente en estados claves como Texas. Ahora, eso es por un lado. Pero por otro lado, y este es el factor que el presidente tiene a su favor, por primera vez hay un déficit histórico de mano de obra en Estados Unidos y un déficit de mano de obra que se concentra sobre todo en el sector agrícola, en el sector de servicios y en el sector de lo que se llama la cadena de suministros, el campo logístico. Fíjate, tú sabes que los inmigrantes representan en estos momentos más del 70% de la mano de obra en el campo, más del 70%, y entonces también se necesita, miren, los campesinos que son realmente el músculo, son los que llevan los alimentos de cada mañana para que los estadounidenses coman y día a día, estos representan más del 70% y no hay suficiente mano de obra para estos campesinos, digo, para cosechar estos campos. Luego tienes también un problema creciente en el sector de la carne, no hay suficientes trabajadores para trocear la carne, para meterse estos enormes frigoríficos y para distribuir la carne, no hay personal suficiente para atender las cocinas, a los meseros de los distintos restaurantes. Eso es la gran ventaja que tiene el presidente López Obrador. Y uno de sus más importantes aliados, ¿sabes quién puede ser? La Cámara de Comercio, que está precisamente presionando para que el presidente Biden autorice elevar la cuota de las visas H2B, que son estas visas que te permiten por estar por un tiempo determinado para cumplir con determinado trabajo. El problema es, como tú bien lo señalaste en la mañanera, que el Congreso tiene que dar su visto bueno para que se eleve esa cuota. Entonces, vemos realmente un campo impracticable, yo diría casi minado para Biden, un presidente muy débil en las encuestas, se está hundiendo cada vez más, ahora anda rozando el 30%, y tienes a un presidente mexicano que paradójicamente llega a Washington con casi el 70% de aprobación, con toda la fuerza de sus ciudadanos tras de sí, y también con toda la fuerza del respaldo del hemisferio continental.
Entonces, a pesar de ello, va a ser que el presidente López Obrador vaya más allá de pedirle al presidente o conseguir pedirle que eleve las visas tipo 2, H2B y H2A, pero también hay otro problema que tenemos. Tú sabes que la narrativa hasta ahora, que han sobre todo manejado los medios que están vinculados a la extrema derecha, es que, y esto es verdad, se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera norte. El problema es que esa mano de obra que se está taponeando en la frontera con idiotas como el gobernador de Texas, que está haciendo la vida imposible a esta gente, que los está obligando que se arriesguen a perder la vida, gobernador de Texas se está convirtiendo en un tapón para que esta mano de obra llegue a donde tiene que llegar. Y una cosa interesante, ¿tú sabías que la escasez de mano de obra en estos momentos en Estados Unidos está contribuyendo a disparar la inflación? ¿Por qué? Porque claro, el empresario, el granjero, como no tiene mano de obra suficiente, eleva los salarios. Y entonces se produce una carrera de precios, de salarios elevados que impactan en el precio definitivo de los productos, y eso porque no hay suficientes migrantes. O sea, Joe Biden, la Cámara de Comercio se pueden beneficiar de este programa que va a presentar el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero también hay que señalar el descontento y la desazón que hay actualmente, querido Vicente, en un amplio sector de la comunidad migrante, porque no les parece justo que el presidente de México vaya a defender solamente un nuevo programa bracero, la reedición de un programa nuevo bracero, y que no presione más por el tema de la regularización, la famosa reforma migratoria. Sabemos, tanto tú, que conoces muy bien ese país, como yo, que en estos momentos es casi imposible que se haga realidad una reforma migratoria. Las estrellas no están alineadas en este sentido, hay una creciente presencia de fuerzas de extrema derecha, y las elecciones de noviembre próximo pueden sellar el destino de esta iniciativa que yo sospecho se va a quedar de nueva cuenta en la congeladora. ¿Cómo ves, Manuel? Lo que nos dice el presidente, lo que obviamente también se reserva, pero estamos ante esta posición inédita de un presidente de México, de estar al tú por tú, de no ser tratado como el patio trasero, de no ser tapete como lo fue Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, de no ser cómplice en el caso de Calderón por los programas de armas. ¿Cómo ves, Manuel? Pues eso es un momento verdaderamente inédito yo diría, la historia de México. O sea, ver un presidente mexicano tan fortalecido frente a su homólogo estadounidense no es algo que se dé de manera muy común o recurrente, ¿no? Pues yo me atrevería a decir que no hay ningún caso de una situación como la que estamos viviendo hoy en día, y como bien lo comentaba Jaime, con unos niveles de desaprobación de Biden bastante altos, frente a un respaldo popular también muy amplio, de aproximadamente el 70% que tiene hoy López Obrador en México, un liderazgo en América Latina, y que eso le ha permitido pues darse ciertos lujos retóricos, como el que acabamos de ver en días recientes, otra vez poniendo el dedo sobre la llaga con el caso de Julian Assange y diciendo que deberían de quitar la estatua de Nueva York y que habría que hacer una campaña para quitar la estatua de la libertad de Nueva York en caso de que no se indulte a Julian Assange. Es decir, cuando algunas organizaciones como el Washington Post, algunas otras afines a los intereses de Estados Unidos, han tratado de utilizar el asesinato de periodistas como botín político para golpear al gobierno mexicano, López Obrador se da el lujo de responder en este tono, ¿no? Porque tiene muy claro de dónde vienen o qué intereses están detrás de muchos de estos señalamientos, y apuntó directo hacia Estados Unidos, precisamente unos días antes de que sea la reunión con Biden en Washington, pactada para el próximo 12 de julio. Estaba yo leyendo por ahí algunos tweets
uno de la periodista Dolly Esteves, que está ahí asentada en Washington, y ella comentaba que ahí está creciendo la presión ahí internamente entre el equipo cercano de Biden para incluso no recibir a López Obrador por la molestia que ha causado entre algunos sectores del Partido Demócrata y también entre los republicanos, pues este señalamiento de quitar la Estatua de la Libertad. Es decir, López Obrador sabe muy bien cómo utilizar los símbolos en su retórica y en sus mensajes políticos, y llama la atención pues este señalamiento tan frontal que hizo días antes de reunirse con Biden, en donde uno de los temas centrales va a ser el tema migratorio, pero lamentablemente yo creo que va a quedar en pues mera retórica, porque la debilidad estructural que está presentando Biden a la hora de gobernar, pues no le va a dar margen para sacar una reforma migratoria o algo que se le parezca, que es un cuestionamiento muy pertinente el que hiciste hoy, Vicente, ahí en la mañanera, y me llamó la atención pues esto de que López Obrador dijera que se va a guardar 2 o 3 puntos de los que se van a comentar por allá, a ver con qué nos sorprende López Obrador en este punto, ¿no? Porque si fuera la agenda únicamente los temas y los términos que se han planteado públicamente, no habría necesidad de guardarse ese as bajo la manga como sugiere las declaraciones del presidente que lo va a hacer ahora en su encuentro con Biden. No sabemos en qué términos o por dónde vaya a plantear la negociación. Sabemos que López Obrador es un político bastante hábil en estos términos de la negociación política, y por ahí nos puede dar una sorpresa con algo que no tengamos muy en cuenta en el radar. Y también llama la atención que esta reunión con Biden se da justamente cuando en medios estadounidenses como el New York Times han lanzado también una campaña, porque realmente la nota que publicaron señalando que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya está completamente plegado a los intereses de López Obrador y no a los de Estados Unidos, pues tiene más tintes de campaña mediática que de periodismo serio, ¿no? O sea, basta ver los comentarios y las opiniones. Por ahí mencionaban a un analista supuestamente del centro, del Wilson Center, una organización asentada en Estados Unidos, que ha promovido durante muchos años el injerencismo estadounidense en México y en América Latina, y por ahí hasta Duncan, uno de sus representantes del Wilson Center, le comentaba al New York Times que López Obrador había engañado a la administración de Joe Biden. Es decir, pobrecito Joe Biden, que ahora está estimado y engañado por el malévolo López Obrador. Hasta ese grado ha llegado pues la manera tan errática de los bloques de derecha en México y los bloques proestadounidenses o afines al imperialismo estadounidense por allá, que ahora llegan hasta el grado de también calificar a la relación de López Obrador con el embajador de Estados Unidos como algo preocupante o algo malo, ¿no? Incluso pues la misma nota o el texto del New York Times es revelador por el hecho de cómo Mario Amparo Cázar, la titular de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, que ha recibido mucho dinero de organismos como USAID, pues fue a pedirle ayuda al embajador Ken Salazar, al embajador de Estados Unidos en México, para resolver problemas que atañen a la política mexicana. Es decir, más claro, esta agenda injerencista e imperialista que se promueve desde medios como el New York Times contra México, pues es imposible de advertir, ¿no? Entonces es muy interesante el contexto en el que se va a dar este encuentro con Joe Biden, y creo que estamos en un momento inédito en la relación entre México y Estados Unidos. Para cerrar, Manuel, para cerrar, Jaime, el viaje de Alito Moreno a Europa es tantear el terreno para que se pele Baltasar, porque no veo cómo en un país democrático de leyes, después de todo lo que se ha señalado, de lo que me imagino que se está investigando en Campeche, Alito vaya a salir sin raspón. Ayer por la noche decía yo, hay que esperar a que se judicialice, que por favor no nos vayan a salir con un
con una batera de babas, decía mi nana, que en paz descanse, que se judicialice, que termine judicializándose el caso contra Alito Moreno. Y yo creo que este viaje a Europa fue lo mejor que le pudo haber pasado al presidente nacional del PRI, aunque así como está, creo que no hay ni noches de sueño, ni momentos sin ansiedad, mi querido Jaime Hernández. Pues sí, y fíjate que es muy interesante, como ya sabes, este comunicador, este presentador de la televisión y de la radio, que se ha convertido en el santo patrono de los desesperados, don Ciro Gómez Leiva, precisamente tuvo una entrevista vía telefónica con Vandalito Moreno esta mañana y le preguntó que si iba a regresar, si acaso iba a regresar, y Vandalito le dijo, pero ¿cómo crees que no voy a regresar? Tenemos que regresar a dar la lucha. Así es que Vandalito dice que va, fíjate, primero dice que va a regresar la próxima semana, ¿eh? Es lo que promete Vandalito. Pero luego, acto seguido, dice que va a recorrer todos los parlamentos del mundo para hacer defensa de su causa y denunciar al gobierno de López Obrador. Yo me pregunto, estamos a miércoles, ¿le bastará de aquí al viernes para recorrer todos los parlamentos del mundo para denunciar su causa? Sospecho que no, sospecho que no. Él va a Ginebra a checar su cuenta bancaria y luego asistir a una reunión de la Internacional Socialista. Y vamos a ver, hay reuniones que tienen planeadas en Bruselas, ya sabemos, con la gente del Parlamento Europeo, con el ala de extrema derecha que tiene vínculos con el PAN, de ahí que tampoco es raro que hayan coincidido en el vuelo con Santiago Krill, que según esto se va con su esposa a Roma. El caso es que Vandalito ha querido callar los rumores de que escapa del país, que huye con la cola entre las patas, y Ciro Gómez Leiva pues le ha servido pues de cámara de resonancia para decir esto. Vamos a ver si cumple o no. Pero es interesante que a mí me pareció que el programa que transmitió ayer la gobernadora de Campeche fue bastante claro, fue bastante preciso, y yo agradezco que haya sido ese el tono empleado por la gobernadora de Campeche, porque defendió no solamente el actuar de la Fiscalía General del Estado, sino que también aclaró que este tema ya se judicializó y que el primer tramo de este proceso de judicialización empieza en Campeche y después lo heredará la Fiscalía General de la República con el señor Gertz Manero. Vamos a ver, querido Vicente, si una vez que se complete el tramo de la investigación en Campeche, el señor Gertz Manero actúa con la requerida celeridad para esclarecer los alcances de este escándalo, que de verdad yo francamente, ayer que estaba escuchando la grabación de Alito Moreno, me dieron arcadas, me dieron ganas de vomitar, porque realmente te das cuenta que el mundo de las cloacas, que siguen estando ahí, están rebosantes de mierda por todos lados. Salen a relucir que tiene fotos desnudas de las diputadas de su partido, sale a relucir que están dispuestos a prácticamente chantajear, presionar a los empresarios, sale a relucir todo el dinero que reciben en esta suerte de transacción de puestos, de escaños, de cargos, y luego que se traducen en contratos para que todo mundo se enriquezca, y de esta manera Alito se convierte en el gran faraón de una corte de diputados del PRI que lo respaldan, porque respaldando a Alito se respaldan a sí mismo, ¿no? Vamos a ver si el PRI es capaz de llevar a cabo una voladura controlada que elimine al señor Alito y mantenga intacta la estructura de un partido como el PRI. Yo francamente lo dudo mucho. Yo creo que el daño, todo el edificio político del PRI está carcomido, toda la estructura partidista está comprometida, está, yo creo, bajo esta amenaza existencial que se llama Alito Moreno.
Y yo creo que si regresa, el fiscal general, primero el fiscal del Estado y luego fiscal general, tendrán que encararlo y tendrá que Vandalito responder ante la justicia. Yo creo que la opinión pública mexicana, que ha prestado más atención que nunca a un programa tan pequeño, que nació pequeño como La Hora del Jaguar, todo el mundo estaba ayer pendiente de este programa y todo el mundo escandalizado con estas propiedades que son de carácter faraónico. Yo he conocido jefes de Estado, presidentes en Europa, en la Unión Europea, y créeme, hay gente, la señora Merkel, Angela Merkel, tenía un apartamento muy modesto en Berlín. Vete tú a ver las casas de otros. Los españoles no, los españoles se parecen mucho a los mexicanos, la verdad, en ese sentido. Son tan corruptos, tanto o más quizá que los mexicanos, pero los franceses, los alemanes tienen un sentido más de pundonor. Pero aquí en México lo cierto es que para Alito Bandito el cielo ha sido el límite. Cada vez nos enteramos de cosas más horrorosas, más repugnantes, y yo creo que francamente, como decía yo ayer, el presidente, al defender la dignidad de Vandalito Moreno, pues yo creo que no se ha percatado que realmente la indignidad de este personaje ha colmado el plato a la mayoría de la opinión pública mexicana. Pues yo nada más voy a decir una cosa, Jaime. Te voy a pedir, por favor, seriamente, que no levantes falso sobre Alito Moreno. Alito Moreno, su casita, el baño que se mostró en este video, en realidad es como la de Pepe Mújica en Uruguay, el expresidente. No levantes falsos, por favor, Jaime Hernández, maestro. Nótese mi sarcasmo. Pinche Jaime, qué madriza le has dejado a Alito Moreno con tus opiniones. Mi querido Borbolla, también te escucho a ti aquí en Sin Censura. No, pues ya es insostenible hasta para los aliados de Alito Moreno, pues este personaje se ha vuelto completamente impresentable. Ya no solo es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que se le lanzó encima después de la nueva derrota electoral que sufrieron hace un mes más o menos en la disputa de 6 gubernaturas, sino que hoy, por ejemplo, pues ya esta Reforma y el Excelsior lo traen como primera plana. En el caso del Reforma, exhibiendo pues sus Lamborghini, su automóvil de lujo, Lamborghini amarillo, su riqueza inexplicable, sus operaciones de lavado de dinero. Es decir, ya se volvió pues detestable hasta para los mismos aliados políticos de Alito Moreno. Cada vez se suman más las voces dentro del PRI que dicen que ya no puede pues hacer nada para rescatar el partido si tiene que estar lidiando todos los días, una semana sí y otra también, con un nuevo escándalo de corrupción que deja muy mal parados a sus aliados, por ejemplo, en el PAN. O sea, Marco Cortés, el presidente del PAN, pues lo intentó defender durante un rato. Ahorita cada vez vemos más silencio, cada vez que se evidencian más los tejemanejes y la manera en que opera Alito Moreno tras bambalinas, pues sus mismos aliados ya lo ven cada vez con más recelo, ¿no? Entonces, esta gira que está haciendo en fuera del país, pues te describe de cuerpo completo a un político completamente errático que no sabe, es decir, esta gira internacional por los parlamentos del mundo le va a garantizar impunidad en México, va a impedir que vaya a la cárcel si vuelve a pisar el país. Yo creo que ya hay demasiada porquería junta sobre Alito Moreno, y es increíble que todavía instancias como el INE todavía no se han pronunciado sobre estos esquemas de lavado de dinero para campañas electorales y demás, pero lo van a tener que hacer porque la presión ya está llegando al cuello y ya está llegando hasta entre los mismos otrora aliados de la derecha mexicana, ¿no? Entonces, pues es tremendo. Yo entiendo la postura de López Obrador, en una postura humanista, de no querer denigrar al adversario político cuando está en un momento bajo, ¿no? Y sobre todo porque a López Obrador le tocó padecer
la persecución política cuando fue opositor, y yo creo que eso habla de pues un hombre de Estado, un estadista, que le preocupan también las formas con las que se está dirimiendo este asunto. Yo creo que es cuestionable la manera en que, por ejemplo, Laida Sansores, pues ahí estaba chacoteando con el fiscal, con Renato Sales, un hombre que ocupó cargos dentro de los aparatos de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, cercano a Osorio Chong y demás. Y creo que esa parte es cuestionable, pero también me pareció interesante la respuesta que dio Laida Sansores al presidente, diciendo que era más indignante, más allá de la forma en que se estaba cateando el domicilio de Alito Moreno, pues la riqueza tan insultante con la que se ha hecho este personaje a costa y a expensas de los ciudadanos de Campeche, ¿no? Entonces es interesante cómo este tema ha generado también ahí discusión interna entre los simpatizantes de López Obrador y de Morena, y me pareció interesante la postura de Laida Sansores, que pues va de manera muy frontal a exhibir esta opulencia tan descarada, tan cínica, tan aberrante, que han hecho los dirigentes políticos mediante pues, fraudes, engaños, operaciones de lavado de dinero y demás, ¿no? Creo que todavía, para no variar, falta que la Fiscalía General de la República con Alejandro Gertz Florero pues también tome cartas en el asunto en estos temas, porque no hemos visto prácticamente ningún avance significativo de la Fiscalía General de la República. Y me parece que pues, Alito Moreno tiene los días contados. Yo no veo que pueda llegar o sostenerse en la dirigencia del PRI hasta 2024, y él lo que está apostando es aferrarse ahí para no ir a dar a la cárcel. Esa es la realidad, porque se ve bastante difícil que vaya a poder sostenerse en la presidencia del tricolor con una carga una losa pero tan pesada como han sido estos audioescándalos, que ya ni siquiera nos sorprenden tanto de lo reiterados que son. Ya no es solo lo duro, sino también lo tupido contra Alito Moreno, y pues yo creo que tienen sus días contados al frente del tricolor. Va a ser cuestión de tiempo que ahí las facciones que se están disputando los escombros que quedan del PRI, pues le vayan a dar un golpe para sacarlo de la dirigencia del partido, ¿no? De hecho, yo creo que ya se tardaron, pero se ve, eso también habla de lo debilitadas que están otras facciones dentro del PRI. Entonces, pues ya hasta sus aliados pues deben de ver con mucho recelo a Alito Moreno por esta cuestión de que tiene fotografías, tiene grabaciones, es decir, ha quedado expuesto, desnudado a una manera tremenda, y ojalá que sí haya consecuencias judiciales, ¿no? Es decir, que sí vaya a la cárcel y no se quede nada más en politiquería, como suele ocurrir lamentablemente en el caso de muchos otros políticos mexicanos. Ahí están César Duarte, que sigue en impunidad, por ejemplo, entre muchos otros. Yo nada más voy a cerrar diciendo que le ofrezco una disculpa a Alito Moreno. No entender que su tina de baño sea para 3 personas en 3 esquinas, así tipo triángulo, es no tener voluntad para un personaje que es limpio y puro. Entiendo ahora con lo que dijo Laida Sansores de las fotografías comprometedoras de algunas políticas del PRI. Entiendo por qué lo de las 3. Entendió el que entendió. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Pues pueden echarle un ojo a las redes sociales, ahí donde estoy subiendo material que difícilmente va a salir en la prensa corporativa. Hay por ahí un hilo en Twitter y un pequeño texto en Facebook que va a ser bastante censurado sobre pues más piezas que están saliendo sobre el origen del COVID, que es bastante polémico. Te cierran los canales si hablas de manera muy abierta sobre estos temas, pero pues corremos el riesgo, y los invito también a seguir la pista y suscribirse ahí al canal de YouTube, donde estoy comentando este y otros temas, en Manuel Hernández Borbolla, ahí en YouTube, en Facebook, Manuel H. Borbolla en Twitter. Y pues muchas gracias por el espacio y por compartir mesa
con un periodista también preparado como lo es Jaime. Un abrazo para todos y para la audiencia. Gracias, Manuel. Mi querido Jaime, maestro, cierre usted, maestro, con sus redes sociales y la invitación, porque ya se viene tu programa al rato. Comenzamos en 10 minutos, mi querido Vicente, donde la estrella de este programa va a ser este muchacho, este periodista de Sonora, que es tremendo y que hoy estuvo en la mañanera. Guapo, va a ser mi estrella de mi programa hoy. Qué muchacho tan más abusivo, cómo se mete con el presidente, lo mete en serios aprietos, preguntándole por su fiscal. Vamos a presentar este programa para ver qué jugarretas le hizo el señor Chente Serrano al presidente, y también hablaremos también en más extensión del show de la querida gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y como siempre es un placer, querido Vicente, estar contigo. Síganos a través de nuestras redes sociales, @Jaime Yourno, y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. A tu taloj, mon ami, nos vemos en la tarde. Claro que sí, acuérdese, el canal del maestro Jaime Hernández es no apto para cínicos. Y nada más una pregunta, el muchacho de Sonora es muy guapo, ¿verdad? Ese muchacho de Sonora se metió, creo que hace un rato, una bronceada al estilo el diamante. ¿A ese muchacho te refieres, no, maestro? A ese mismo que yo he visto, no te imaginas, deberías escucharlo cantar karaoke. Oye, Jaime. Es tremendo, es muy versátil. Ya de hecho le conocen como la locomotora de Sonora, porque va para arriba, va para abajo. Es increíble ese muchacho. Y eso que no te he presumido mi perfil así italiano, cabrón. Bueno, mi querido Jaime, te mando un abrazo, maestro, te mando un abrazo, Manuel Hernández Borboya. Muchas gracias por hablar sin censura.